Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, la muestra homenaje a Loana Berkins, que se está desarrollando en la presala del Aula Magna. La entrevista a la abogada Daniela Saikoski-Vizcay sobre la propuesta de la ULPAM en educación en contextos de encierro. Y la entrega del título de profesora honoraria de la ULPAM a la doctora Dora Beatriz Barrancos. La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria organizó en la presala del Aula Magna la muestra homenaje a Loana Berkins. No es igual, no da igual. Desobediencias, invenciones, intervenciones políticas que transformaron nuestras vidas. La propuesta se desarrolla en el marco del programa de apoyo a las actividades culturales de la ULPAM. Es una muestra colectiva en muchos sentidos. Primero es en cómo se generó a partir del programa de Género y Diversidad del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Convocan artistas para homenajear la vida de Loana Berkins, todo el legado sociopolítico, y esto se convierte en esta muestra colectiva. Entonces vamos a tener una muestra con expresiones plásticas, fotográficas, visuales, audiovisuales, y también lo tenemos a uno de ellos, que es Diego Sachela, que hoy nos va a estar acompañando. Y colectiva en el doble propósito porque este es un encuentro entre organizaciones sociales del medio, como Mujeres por la Solidaridad, y la universidad, representada por docentes, estudiantes, graduados y graduadas. La verdad que la convocatoria de la universidad a través del programa de apoyo y fomento de actividades culturales nos viene uniendo hace 2 años en distintos proyectos. Casi que nos hemos convertido en eventistas, pero con mucho contenido. Y fundamentalmente esto está anudado, digamos, en la Facultad de Ciencias Humanas con la cátedra de ESI, de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales Reproductivos, que intentamos, obviamente, poner en funcionamiento esta ley, la 26.150, para, en realidad, enraizar, digamos, la educación en la formación de formadores, en nuestros futuros profesores y profesoras. El activismo trans de Loana, feminista y abolicionista, pone, digamos, en escenario la situación bastante acuciante que tiene, digamos, este colectivo, desde el acceso a la salud, el acceso a la educación, y la verdad que las producciones de Loana, desde el punto de vista hasta académico, si se quieren, estadístico, van mostrando indicadores de acceso, digamos, a esa salud, demostrando con indicadores, por ejemplo, con mortalidad, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, y bueno, también ese legado sociopolítico tiene que ver con la participación de ella y todo su colectivo en la promoción de la Ley de Identidad de Género. Participo de la muestra con un audiovisual llamado Tu papel, otro papel, y la propuesta excedía el audiovisual. La propuesta iba a lograr que la gente tome conciencia que en los papeles, pequeños papelitos, cartelitos, que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires son tremendamente numerosos y cada vez más, digamos, difundiendo prostitución. Pero en tiempos en que algunas defensas acerca de que también prostituirse es elegir,
Yo soy un negador y un desconfiado de que haya un deseo, una voluntad o una elección, ¿no? Por lo menos uno puede deconstruir esas elecciones, esas decisiones, esos deseos, hasta encontrar qué de un sistema perverso empuja a determinado sector de la población a la prostitución sin otra vuelta, sin otra salida. Y detrás de esos papeles prostituyentes no hay, digamos, una trabajadora autónoma. Hay redes de trata, redes que comienzan con secuestros, con violaciones, con esclavización de la persona que va a ejercer la prostitución, casi después por una suerte de denigración vital que hace que ni siquiera se valore a sí misma. Diferente de otras formas, quizá, de prostitución, pero esas otras no nos preocupan en todo caso, porque no son aquellas que generan violencia. Loana Berkins no dudaba de eso. Ella tiene una sentencia muy clara, que es la que yo tomé para los papelitos antiprostituyentes que propongo, que es la prostitución no es un trabajo. Genera violencia contra mujeres y travestis y debe ser abolida. Loana era una abolicionista. Yo creo en la abolición de la prostitución, creo en una progresiva abolición de cualquier forma de esclavitud, y la prostitución que nos preocupa es una forma de esclavismo. A nadie se le ocurriría pensar que está bien que los chicos trabajen en los oscuros rincones de las estancias argentinas, por ejemplo, o en los oscuros rincones de las fábricas textiles, y ver si eso es una elección o porque, bueno, tal vez ayude a la familia. No, lo que debemos tener es un Estado, cualquiera sea el gobierno que lo esté ocupando, a cargo de desarticular esas formas que empujan a esas esclavitudes contemporáneas. Esta muestra es de suma importancia. ¿Por qué? Porque visibiliza los cuerpos trans, porque nunca la sociedad se atreve ni siquiera a imaginar una travesti, ¿no? Nos cruzamos una compañera en la calle, en el supermercado, en ningún lugar público, porque pareciera que nuestros lugares están solamente en las esquinas, la prostitución, la droga, los vicios, y somos más que eso. Es como que se ha creado un genotipo perverso sobre nosotras: travesti, prostitución, vicios, alcohol, droga, y basta de eso. Somos sujetas de derecho y queremos el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Hasta no hace muchos años nos metían presas, porque es literal. No podíamos andar tranquilas por las calles, porque el Estado nos reprimía de tal manera que nuestros cuerpos eran obscenos a la moral pública. Y eso es una violación de los derechos humanos básicos de las personas. Nos encarcelaban, y hoy, con una ley de identidad de género, yo digo, a la cárcel no volvemos más. Estas luchas hay que cuidarlas, y Loana es una travesti que nos empoderó a todas. No se entra a una universidad y se tiene en tamaño gigante, una gigantografía con la imagen de una travesti argentina. Eso no es usual. Y no nos interesa una travesti porque fuera travesti, nos interesa una luchadora. Y quiero ser específico en esto. No hablamos de derechos sexuales, de derechos de género, hablamos de derechos humanos. Es decir, los derechos que Loana Berkins defendió tenían que ver con los tuyos, con los míos, con los de cualquier persona, aunque no seamos travestis. Tenía que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la identidad civil. Ella se pregunta, ¿cuándo fue que una travesti dejó de ser ciudadana? Y creo que toda su lucha se propuso ir hacia lograr esa igualdad civil. Y si no es la universidad la que se ocupa de eso, la pregunta sería, ¿para qué tenemos universidades? Es decir, ¿qué abogados, qué médicos, qué psicólogos, qué profesores, qué antropólogos formamos? Si no los hacemos conscientes, si no les exigimos la conciencia sobre las necesidades que tiene la sociedad, que por otra parte les permite su existencia. Estamos hablando de universidades públicas nacionales que pagamos con nuestros impuestos. Entonces debemos exigir que esta comunión
entre expresiones artísticas, expresiones de lucha o expresiones artísticas dentro de las expresiones de lucha. Es decir, lo que hemos hecho en esta muestra tiene más que ver con la lucha que con el arte en el sentido estético. Vayan de la mano con la universidad, debemos exigir eso. Y la verdad es que yo celebro que Santa Rosa, La Pampa, que los pampeanos, las pampeanas, les pampeanes, quienes sean y donde estén, tengan esta Universidad Nacional abriendo las puertas de este modo. La Universidad Nacional de La Pampa, en el marco del convenio con los Ministerios de Educación, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, llevan adelante una agenda común de trabajo para contextos de encierro. Dentro de las actividades está prevista la formación universitaria, la creación de una biblioteca, como así también un programa académico para quienes estén alojados en las unidades 4 de varones y 13 de mujeres del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, se encuentra hoy en el estudio para hablar de las experiencias de contextos de educación en contextos de encierro, la doctora Daniela Saikoski-Vizcay. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, tu tarea es de coordinar entre el servicio penitenciario y la universidad esta experiencia de educación. Sí, estamos, el año pasado se dictó una resolución en el Consejo Superior donde estamos algunos docentes coordinando digamos, el programa o todas las acciones de educación en contextos de encierro con las unidades del servicio penitenciario que se encuentran en nuestra provincia. ¿Cuál es por allí las motivaciones que bueno, fueron llevando a implementar el desarrollo de esta experiencia, de estos programas que, bueno, que existen en distintos lugares, ¿no? Pero que en este caso involucra a un actor, a la comunidad universitaria? Y en principio, hace más o menos unos 4 o 5 años que empezamos a tener alumnos y alumnas de algunas carreras. Se empezó a visibilizar la vacancia en ocupar ese espacio de parte de la universidad con la educación superior, con las carreras, con las ofertas educativas que tiene la Universidad de La Pampa. Y progresivamente, a medida que íbamos, digamos, visibilizando dificultades y solucionando, articulando con los mismos, entre nosotros mismos, se planteó en algún punto la necesidad de institucionalizarlo y de transparentar el modo en que entrábamos a las unidades, dábamos clases en las unidades, tomábamos exámenes, etcétera. Creo que fue en el 2014 que se firma también un convenio marco entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por parte del Servicio Penitenciario, o sea, encargado del Servicio Penitenciario, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y la universidad. Entonces, ahí empieza digamos, ahí queda un poco el principio de lo que es la institucionalización de las futuras acciones que empezamos a desarrollar, un marco para poder asistir a dar clases fundamentalmente, con lo cual tener la posibilidad de fortalecer este ingreso como docentes de la universidad a dar distintas carreras implica también empezar a visibilizar la necesidad de hacer otras acciones, no solamente que tengan que ver con la docencia, sino que tengan que ver con la investigación de lo que está pasando con la educación en contextos de encierro y además con toda una serie de acciones de extensión que se están poniendo en marcha. Una de las, recuerdo por otras experiencias que uno de los objetivos de quienes promueven la educación en contextos de encierro es de alguna manera menguar esta barrera, estos muros entre el adentro y el afuera, ¿no? Y la educación, que es un derecho humano sustancial, digamos, es fundamental para
bueno, para el desarrollo, cuando se habla de que las cárceles deben ser limpias, deben ofrecer otros todos recursos, ¿no?, para quienes están allí internos. Sí, en realidad, digamos, lamentablemente tenemos que partir de la base de que la educación en contextos de encierro implica que no hubo, digamos, retención, no hubo permanencia en el sistema educativo antes, como para evitar el delito, la delincuencia, la criminalidad. Entonces, digamos, la educación en contextos de encierro recién se visibiliza en la ley 26.206, que es la ley federal. Ahí queda como una prioridad no solamente los niveles primarios, secundarios, sino también el universitario. Y en ese sentido, hablar de educación en contextos de encierro implica hablar de otros sujetos que no están en la cárcel por alguna condena penal, sino que viven en la cárcel a partir de otras situaciones familiares, como puede ser la educación inicial o la educación en los primeros grados de la escuela primaria, de niños, niñas que están con sus mamás, por ejemplo. Generalmente en cárceles de mujeres viven también sus propios hijos. O implica abordar la educación en términos integrales, que es lo que hace la universidad con la docencia, la investigación, la extensión universitaria, es decir, el acceso a distintos bienes culturales que puede brindar la universidad, a otras personas que también están en contextos de encierro, como pueden ser aquellos adolescentes que están con problemas en conflicto con la ley penal o en condiciones de encierro por adicción. Y una última, y tiene que ver, ¿este trabajo es voluntario de los docentes universitarios? ¿Está en el marco de algún programa? ¿Tiene algún financiamiento? Por ahora se está haciendo, se está yendo con los docentes y con, digamos, el mismo reconocimiento dentro de lo que es la carga horaria. Sin embargo, hay una línea de acción de extensión en la Secretaría de Extensión y Cultura, y recientemente, mejor dicho, estamos ya sellando la presentación a un programa en la Secretaría de Políticas Universitarias que también, digamos, tiene que ver con qué incidencia podemos tener desde la universidad y desde la garantía y el compromiso, la garantía del derecho de la educación como compromiso social de la universidad, para las unidades carcelarias que están acá en Santa Rosa, es decir, un vínculo entre la universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por interiorizarnos, aproximarnos un poco a esta experiencia que están llevando adelante desde la Universidad Nacional de La Pampa en contextos de encierro, ¿no?, en la educación. Nosotros continuamos en Ulpan TV. El Consejo Superior de la ULPAM otorgó el título de profesora honoraria a la doctora Dora Barrancos, al considerar que tuvo una relevante labor en la creación de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo recibo en realidad en nombre de tantísimas y tantísimos colegas que han pasado por esta casa. Aquí hay una expresión muy peculiar de conocimiento y sobre todo de compromiso social. De modo que ya ven, estoy ya muy emocionada porque además soy pampeana y como yo me digo, para mí es un acto telúrico, por lo tanto me es particularmente entrañable porque es como que la casa propia me reconoce y eso me da, yo diría, un espíritu particularmente emocionado hoy. La vinculación que nosotros tenemos con Dora Barranco se remonta, institucionalmente me refiero, a principios de los años 90, cuando nuestra facultad recién empezaba a gestionar su primer posgrado. Tuvimos el apoyo decisivo de Dora, incluso fue la primera directora del posgrado de Estudios Culturales
y sociales. A partir de ahí, la vinculación que ha tenido Dora con nuestra facultad y con la universidad en general, porque no solo con nuestra facultad, e incluso cuando se la ha invitado de parte de otros organismos, ha estado siempre presente, siempre ha estado muy cerca, siempre nos ha apoyado en toda una serie de actividades, fundamentalmente relacionadas con el posgrado y la investigación, y ahora, hace muy poco, para dar un último ejemplo de cierre, como directora del CONICET, impulsó notablemente la aprobación de la unidad ejecutora que se ha conformado en nuestra facultad, también en estudios históricos y sociales. Así que creo que es un reconocimiento muy merecido en una universidad que ha tenido un criterio claramente restrictivo para otorgar esta distinción desde el primero, que fue Jorge Luis Borges, cuando recién retomaba la democracia, creo que fue en el año 84, hasta la fecha no hay más de 15 en la lista. Así que realmente es una satisfacción muy grande y muy merecida, por supuesto. En el marco del acto de entrega de la distinción, la doctora Barrancos brindó una disertación sobre ciencia y sociedad, desafíos del presente. Yo sostengo que en un punto todas las ciencias son sociales. El pensamiento emerge de una oportunidad social, la interacción humana es fundamental, de modo que aún hasta las ciencias que no son sociales tienen un componente social. Además porque algunas posiciones epistemológicas señalan con mucha claridad que en realidad fabricamos el conocimiento. Entonces es el contexto de posibilidad en un laboratorio, desde luego la ciencia tiene un régimen muy específico e íncito de crear su propia energía, por así decir, y en fin, sostenemos que lo que hace la ciencia es crear conceptos, unos conceptos obviamente que no son inmarcesibles. Es cierto que tenemos algunos conceptos en algunas disciplinas que tienen una cierta perdurabilidad, pero los fenómenos que trabajamos son en realidad completamente revisitados. Eso es el conocimiento. Dentro de las propias ciencias sociales, ¿qué sería de nuestra producción hoy sin todos los sistemas de comunicación, la posibilidad de acceder a fondos, digamos, de datos que promueven inclusive todo lo que es el sistema de comunicación, que es extraordinario hoy día? Y también yo diría, en fin, en el resto de las ciencias, sin duda el papel articulador fundamental de manifestaciones tecnológicas que son decisivas. Ahora bien, y la tecnología además es un repertorio fundamental, desde que, por otra parte, haya posibilidad de tenerlo en el propio país, que haya posibilidad de generar tecnologías en el propio país. Creo que estamos viviendo en ese punto una encrucijada. Estamos con un problema de atasco, por así decir, y que se revela tal vez hasta como retroceso en lo que serían las oportunidades dinámicas propias, los recursos nacionales que deben ser volcados para que haya más ciencia y mucha más capacidad de innovación tecnológica.